Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio de sustancia pura del libro Termodinámica Engel. En el estado inicial, un dispositivo cilindro-émbolo contiene 0.005 metros cúbicos de agua líquida y 0.9 metros cúbicos de vapor de agua en equilibrio, a presión de 600 kilopascal. Se transmite calor a presión constante hasta que la temperatura llega a 200 grados centígrados, temperatura 2. Bien calcular lo siguiente. A. La temperatura inicial del agua. B. La masa total del agua. Por ser un sistema cerrado, la masa 1 va a ser igual a la masa 2. C. Piden el volumen final. Al suministrarle calor al sistema cilindro-émbolo, el émbolo va a subir. El volumen del estado 2 será mayor que el volumen del estado 1. Y la letra D piden indicar el proceso en un diagrama presión-volumen específico. El enunciado indica que es un proceso a presión constante. En caso que no lo dijesen, lo pueden verificar en un diagrama de cuerpo libre del émbolo. Tanto la presión 1 como la presión 2, a ambas se le opone la presión que ejerce el peso del pistón y se le opone la presión atmosférica. Como el peso, el área y la presión atmosférica no cambian, la presión 1 siempre va a ser igual a la presión 2 mientras el émbolo se mueva libremente. Un proceso a presión constante se le denomina proceso isobárico y en un diagrama presión-volumen específico se representa como una línea horizontal. El estado 1 se encuentra en fase de líquido-vapor porque nos indican que es una mezcla. Parte del volumen es líquido y la otra parte es vapor. En el diagrama presión-volumen específico, estas son las líneas isotermas, igual temperatura. Y a la presión de 600 kilopascal en esta línea, voy a ubicar el estado 1 dentro de la campana. Y el estado 2 se va a ubicar a la derecha del estado 1. El volumen 2 es mayor que el volumen 1. Por lo tanto, el volumen específico 2 es mayor que el volumen específico 1. Recuerden, volumen específico es volumen sobre masa. Si el volumen aumenta, el volumen específico aumenta, ya que la masa es constante. El estado 2 puede estar dentro de la campana o en la región de vapor sobrecalentado. Es un proceso isobárico. La pregunta A pide en la temperatura del estado 1. Por estar dentro de la campana, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación a la presión dada. Utilizaré las tablas del libro Engel del agua en el sistema internacional. Las tablas A4 y A5 son las tablas de la región líquido-vapor. A4 si entro con temperatura y la tabla A5 si entro con presión. La tabla A6 es la de vapor sobrecalentado. Y acá no se utilizará la tabla de líquido comprimido. Como conozco la presión, utilizaré la tabla A5 de saturado con presión y busco 600 kilopascal. Para 600 kilopascal, la temperatura 1 es la temperatura de saturación. La pregunta B, piden la masa total. Por ser una mezcla, la masa total es igual a la masa del líquido saturado más la masa del vapor saturado. Masa total, MT, va a ser igual a MF más MG. Recuerden, el subíndice F significa líquido saturado y el subíndice G significa vapor saturado. El volumen específico es volumen sobre masa. Despejando masa sería volumen sobre volumen específico. Así calcularíamos la masa del líquido saturado y con esta fórmula la masa del vapor saturado. El volumen del líquido se conoce, al igual que se conoce el volumen del vapor saturado. Y los volúmenes específicos VF y VG en minúscula se pueden obtener por tabla. Volvamos a la tabla de agua saturada para presiones. En 600 kilopascal buscamos el valor de VF. VF es el volumen específico del líquido saturado. Y acá está el valor de VG. VG es el volumen específico del vapor saturado. Tomaré estos valores, VF y VG. Ahora calculo las masas. La masa del líquido saturado, MF, va a ser igual al volumen del líquido saturado. Este lo tenemos por el enunciado, dividido entre el volumen específico del líquido saturado que lo obtuvimos por tabla. Sustituyo ambos valores. Opero y obtengo el valor de MF. Revisemos las unidades. Este metro cúbico lo podemos expresar como metro cúbico dividido entre 1. Aplicamos división de fracciones, haciendo multiplicación de externos e internos. Metro cúbico sobre metro cúbico se cancelan y me queda kilogramo. Ahora calculo la masa del vapor saturado, que va a ser igual al volumen del vapor saturado, que nos lo dieron en el enunciado, dividido entre el volumen específico del vapor saturado que tuvimos por tabla.
Sustituyo y opero y obtengo el valor de la masa del vapor saturado en kilogramos. Si hago la sumatoria de la masa del líquido saturado más la masa del vapor saturado, obtengo la masa total, que es lo que nos pide la pregunta B. El volumen específico 1 lo voy a calcular para el diagrama presión-volumen. Volumen específico 1 va a ser igual al volumen 1 dividido entre la masa. El volumen 1 va a ser igual al volumen del líquido saturado más el volumen del vapor saturado del estado 1. Y estos valores los conocemos por el enunciado. Hago la sumatoria y obtengo el volumen total del estado 1. Ese volumen total lo divido entre la masa que recién calculamos y obtenemos el volumen específico 1. Ahora paso a la pregunta C, que nos piden calcular el volumen final. Como volumen específico es igual a volumen sobre masa, el volumen va a ser igual al volumen específico por masa. Sería al volumen específico 2 por la masa total. El volumen específico 2 no lo conocemos. Lo primero que haré es evaluar en qué fase está el estado 2. Se conoce la presión y se conoce la temperatura. Así que puedo entrar tanto a la tabla A4 de agua saturada para temperatura o la tabla A5 de agua saturada para presiones. Utilizaré la tabla A5 de saturado para presiones y busco 600 kPa. Para 600 kPa voy a comparar la temperatura que nos dan con la temperatura de saturación. Se observa que la temperatura de 200 grados centígrados es mayor que la temperatura de saturación. Esto significa que es vapor sobrecalentado. Si vemos el resumen del libro, cuando la temperatura es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada, es característica del vapor sobrecalentado. Por gráfico es más fácil de comprender. Para 600 kPa, la temperatura de saturación es 158.83 grados centígrados. Esto lo tuvimos por tabla. En el estado 2 se encuentra a 200 grados centígrados, que sería una isoterma mayor, y la línea de presión de 600 kPa corta la isoterma de 200 grados centígrados en la región de vapor sobrecalentado. Iré a la tabla A6 de vapor sobrecalentado y busco la presión de 0.6 megapascal. 0.6 megapascal equivalen a 600 kilopascal. Recuerden, de kilopascal a megapascal se divide entre 1000. Para 200 grados centígrados y 0.6 megapascal, este es el valor del volumen específico. Copio su valor y calculo el volumen. Sustituyo el valor del volumen específico que obtuvimos por tabla y sustituyo el valor de la masa que se calculó anteriormente. Kilogramo con kilogramo se cancela y obtengo el valor del volumen en metro cúbico. Este sería el volumen final. Por último, nos piden indicar el proceso en el diagrama presión-volumen específico. Del estado 1 está dentro de la campana, a 600 kPa y a una temperatura de saturación. Se expande en un proceso isobárico que va desde mezcla hasta vapor sobrecalentado, donde alcanza 200 grados centígrados. Y estos son sus respectivos volúmenes específicos. Se ha completado lo solicitado. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.